Soy Alejandra Moreno, tengo 28 años, y aprieto con fuerza la bufanda de mi abuela mientras asisto a su funeral en Vigo. El duelo de mi familia parece una actuación. Mi madre finge llorar, sacando fotos para sus seguidores en redes sociales. Mal ángulo, susurra ajustando su postura. Mi padre discute por teléfono sobre costes, con los ojos pegados a la cotización de sus acciones. Horas más tarde, en la lectura del testamento, el abogado suelta la bomba: heredo 22,5 millones de euros. La sonrisa de mi madre se desvanece. Mi padre murmura: imposible. Mi hermano me fulmina con la mirada, acusándome de haber maquinado todo. Se reproduce un vídeo de mis abuelos, sus voces firmes. Algunos de vosotros solo veíais nuestro dinero. Siento una opresión en el pecho, pero permanezco en silencio. Esa noche, durante la cena familiar, todo estalla. Mi madre exige que le ceda el control de la herencia. Me niego. Su mano vuela y me abofetea la mejilla con fuerza. No te lo mereces. Aquí no tienes ni voz ni voto, espeta. La mesa se queda helada. Yo no me inmuto, simplemente me levanto y salgo. Saco mi móvil con los dedos temblorosos y escribo: canceladlo todo inmediatamente. Una decisión de la que se arrepentirían a la mañana siguiente. Lo que hice a continuación puso su mundo patas arriba. Pensaron que podían doblegarme, pero yo no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente mi móvil vibró con un mensaje de voz de mi padre. Su voz sonaba cortante y furiosa. ¿Qué demonios has hecho, Alejandra? Arregla esto o atente a las consecuencias. Lo escuché 2 veces con el corazón latiéndome a 1000 por hora. De fondo oía a mi madre gritar por el corte de luz, y a mi hermano Jacobo quejarse de que no había wifi. Su casa debía de haberse quedado a oscuras por los servicios que cancelé la noche anterior, las facturas que yo llevaba meses pagando sin que ellos lo supieran. No podía quedarme allí. Cogí mi mochila y metí algo de ropa, el portátil y la bufanda de mi abuela. Las llaves del piso se me clavaron en la palma de la mano al cerrar la puerta, consciente de que mi padre controlaba el contrato de alquiler. Una palabra suya y recibiría una orden de desahucio. Bajé las escaleras sigilosamente evitando a los vecinos, y salí a la carretera antes de que empezara el tráfico. El trayecto hasta la casa familiar junto a la ría se me hizo eterno. El perfil de la costa gallega emergía con las primeras luces del alba. Aparqué junto a los viejos escalones de piedra, el lugar parecía inalterado a pesar de todo. Antes de que llegara a la puerta, ésta se abrió. Un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y un aire tranquilo, salió a recibirme. Señorita Alejandra, bienvenida, dijo extendiendo una mano. Soy Luis Álvarez, el administrador de la finca desde hace 15 años. Me guió al interior. El familiar crujido del suelo de madera alivió un poco mi tensión. Sus abuelos confiaron en mí para esto. Luis sacó un pequeño pendrive del bolsillo. Dijeron que lo necesitaría si la familia se ponía difícil. Fuimos al despacho de mi abuelo, cuyo escritorio estaba lleno de viejos libros de contabilidad de su empresa de mariscos. Introduje el pendrive y los archivos aparecieron al instante. El primer documento era una cadena de correos electrónicos de hacía 3 años. Mi padre suplicaba 100.000 euros, prometiendo un rápido retorno de la inversión en su último negocio. Mi abuelo respondía con cautela, pero adjuntaba la confirmación de la transferencia. Los mensajes siguientes no mostraban ningún reembolso, solo a mi padre esquivando las preguntas. Otra carpeta contenía diarios escaneados. En una entrada, mi abuela detallaba cómo mi madre había llegado con agentes inmobiliarios, midiendo habitaciones y sacando fotos. Dice que es para coger ideas de decoración, escribió mi abuela, pero la oí hablar del valor de mercado. Mis dedos se deslizaron más rápido por la pantalla, descubriendo más cosas. Miles de euros transferidos a las fallidas startups de Jacobo, todos ellos préstamos impagados. Títulos de propiedad que mi madre intentó modificar el año pasado, alegando que eran actualizaciones para fines fiscales. Habían estado desmantelando el patrimonio pieza a pieza mientras fingían que les importaba. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi concentración. Elena García, el ama de llaves, entró con una infusión. Sus ojos estaban enrojecidos por la reciente pérdida. Leyendo los archivos de la señora Isabel, preguntó,
dejando la bandeja sobre la mesa. No era una pregunta. Yo también guardé copias, como ella me pidió. Regresó con una caja de documentos impresos, acuerdos de préstamo, propuestas de negocio, todo sin pagar. Su madre incluso intentó que firmara papeles durante sus visitas al hospital. Las pruebas se acumulaban como olas rompiendo en la orilla. Habían explotado cada visita, cada favor. Me recliné en la silla, que crujió bajo mi peso. Justo en ese momento mi móvil sonó. Un mensaje de mi compañera de colegio, Sofía Vega. Voy para allá, me he enterado del lío. Conocía bien el patrón de comportamiento de mi familia. Minutos después, llegó y me abrazó sin decir palabra. Nos sentamos juntas, revisando los archivos. Esto es una locura, dijo Sofía, señalando una transferencia bancaria. Han estado viviendo de ellos durante años. Su habilidad con la tecnología me ayudó a organizar el caos digital, identificando patrones que yo había pasado por alto. Mientras trabajábamos, el pánico dio paso a la determinación. Las palabras de mi abuelo sobre mantenerse firme resonaban en mi mente. Al caer la tarde, la casa parecía una fortaleza. Luis vino a vernos y se ofreció a asegurar los portones. Sus abuelos se prepararon para esto, dijo. Sofía asintió. Necesitamos un plan. Estuve de acuerdo, sabiendo que la batalla no había hecho más que empezar. A la tarde siguiente estaba sentada en el escritorio de mi abuelo, con el pendrive todavía tibio en la mano por los descubrimientos del día anterior. La vieja casa de la ría crujía suavemente, un consuelo familiar, pero mi pulso estaba acelerado. Necesitaba ayuda. Llamé a Marcos Serrano, el abogado de la familia que había leído el testamento. Alejandra, estoy de camino, dijo con voz firme. En cuestión de horas, el comedor se llenó de rostros en los que no había esperado apoyarme. Marcos llegó el primero con su maletín de cuero repleto de carpetas legales. Sus abuelos confiaron en mí durante 20 años, dijo, instalándose en la mesa. Victoria Ramos, su asesora financiera, le siguió con su tableta iluminada con los detalles de las cuentas. He bloqueado los fondos del patrimonio, están a buen recaudo, me aseguró. Ana Torres, la socia de mi abuelo en la cadena de marisquerías, entró a continuación con gesto sombrío. Alguien ha estado merodeando por nuestros proveedores preguntando por los contratos. Elena García, el ama de llaves, se deslizó silenciosamente, aferrando una carpeta con sus propios registros. Sofía Vega, mi compañera, se sentó a mi lado, revisando su móvil. Mira esto, dijo, inclinando la pantalla. Mi madre había publicado en Instagram un selfie lloroso con el pie de foto, traicionada por mi propia familia, luchando por lo que es nuestro. La publicación ya tenía cientos de me gusta, y los comentarios de desconocidos de Vigo se acumulaban. Te está pintando como la villana, murmuró Sofía, mientras hacía capturas de pantalla a toda velocidad. Me froté las sienes, el escozor de la bofetada de mi madre todavía estaba fresco en mi memoria. No van a parar, dije. Marcos asintió, sacando unos papeles. Podemos solicitar órdenes de protección, pero necesitamos más pruebas. Elena dejó su carpeta sobre la mesa. Yo tengo algo. La abrió para revelar extractos bancarios, cada uno con transferencias destacadas a los ruinosos negocios inmobiliarios de mi padre. La señora Isabel me pidió que rastreara cada euro. Ana tomó la palabra. Los empleados de las marisquerías han informado de llamadas extrañas. Alguien que dice representar a la familia está indagando sobre las finanzas. Se me revolvió el estómago. La startup tecnológica de Jacobo siempre había quemado dinero, y ahora parecía que estaba apuntando al negocio familiar. Victoria tocó su tableta. Detecté intentos de retirada de fondos la semana pasada, pero fueron bloqueados porque sus abuelos cambiaron los códigos de acceso. Luis Álvarez apareció en el umbral, sosteniendo un pequeño disco duro. Señorita Alejandra, el sistema de seguridad lo grabó todo. Nos apiñamos alrededor del viejo ordenador de mi abuelo mientras lo conectaba. Se cargaron las imágenes del día del funeral, mi madre envolviendo cubiertos de plata en su bufanda, mi padre guardándose en el bolsillo un libro de contabilidad firmado, Jacobo deslizando un pequeño cuadro bajo su chaqueta. Se habían movido por la casa como carroñeros, con las lágrimas falsas apenas secas. Eso es un robo, dijo Marcos, mientras su bolígrafo arañaba el papel tomando notas.
Esto más los registros financieros nos da base para una acción legal. Sofía amplió un fotograma. Mirad, mi madre está consultando precios en su móvil mientras coge las cosas. La traición me dolió más de lo que esperaba. Su codicia expuesta en un vídeo granulado. Mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de voz, esta vez de Jacobo. Estás cometiendo un error, Alejandra, dijo en voz baja. Entrégalo todo o lo haremos público. Se lo puse al grupo con las manos temblorosas. Sofía frunció el ceño. Se está tirando un farol, pero están coordinados. Esa publicación de Instagram no fue casual. Victoria se inclinó hacia adelante. Sus abuelos establecieron una estructura de fideicomiso para proteger el patrimonio de este tipo de apropiaciones. Tengo los detalles de la cartera, 22,5 millones de euros, principalmente en activos empresariales e inversiones. Ana añadió, los empleados de las marisquerías son leales. Están dispuestos a apoyarte si esto llega a oídos de la comunidad. Elena habló en voz baja. La señora Isabel sabía que esto pasaría. Me dijo que vigilara especialmente a su madre. Su carpeta incluía una carta de mi madre a mi abuela, fechada el año pasado, presionando para una venta rápida de la casa de la Ría. Por tu bien, afirmaba, pero la tasación adjunta mostraba un beneficio potencial de millones. Me levanté y empecé a caminar por la habitación. El peso de sus mentiras me oprimía, pero el equipo que me rodeaba era un salvavidas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté. Marcos abrió su portátil. Recopilamos estas grabaciones, los documentos financieros, esa carta y solicitamos medidas cautelares urgentes. Los juzgados de aquí actúan rápido ante pruebas claras. El móvil de Sofía sonó. Otra publicación, dijo con voz tensa. Mi madre había redoblado la apuesta, insinuando a sus seguidores mi comportamiento inestable. Los comentarios de empresarios locales que yo reconocía fueron los que más me dolieron, cuestionando mi integridad. Tenemos que contraatacar, instó Sofía, redactando ya una respuesta desde mi cuenta. Luis consultó su teléfono. Los portones están asegurados, pero vigilaré por si hay visitas. Ana asintió. Avisaré a los gerentes de las tiendas para que informen de cualquier otra llamada extraña. La habitación bullía de actividad. Cada persona era una pieza de la defensa que no sabía que necesitaría. Al caer el día, miré al equipo. Las palabras de mi abuelo sobre mantenerse firme resonaban en mis oídos. Pensaron que podían intimidarme hasta someterme, pero cada mentira que decían solo fortalecía mi caso. 3 días después de la reunión, mi teléfono no paraba de sonar. Estaba sentada en el despacho de mi abuelo en la casa de la Ría, tranquila salvo por el leve murmullo de las olas. Sofía Vega se inclinó sobre mi hombro con su portátil abierto. Tu madre se ha hecho viral, dijo con la voz tensa. Miré su pantalla. En la última publicación de mi madre en Instagram, un vídeo de ella con un vestido negro, secándose las lágrimas. Mi propia hija se ha vuelto contra nosotros, robando lo que pertenece a la familia, decía a miles de seguidores. Los comentarios inundaban la publicación, gente de Vigo que conocía, llamándome codiciosa e inestable. Sentí un nudo en la garganta, pero lo ignoré. Sofía siguió desplazándose por la pantalla. Está etiquetando a empresas de la zona, creando problemas. Revisé mi correo electrónico. El director de mi colegio me había reenviado un mensaje de mi padre. Estamos preocupados por el estado mental de Alejandra, decía, afirmando que no estaba en condiciones de dar clase. El colegio no se lo había creído, pero la acusación me dolió. Te están atacando desde todos los flancos, dijo Sofía, tecleando furiosamente. Mi teléfono volvió a sonar, un mensaje directo con un enlace a un vídeo. Hice clic y se me encogió el estómago. Eran mis abuelos, o eso parecía, hablando con voces forzadas. Alejandra nos presionó para cambiar el testamento, decía una falsa abuela. Teníamos miedo. El vídeo era un deepfake. Sus rostros parecían extrañamente rígidos, pero era lo bastante convincente como para engañar a la mayoría. Esto es otro nivel, murmuró Sofía, pausando el vídeo. La habilidad de Jacobo con la tecnología, seguro. Llamé a Marcos Serrano de inmediato.
Están intensificando el ataque, le dije reenviándole el vídeo. Esto es difamación, Alejandra, respondió él con voz tranquila pero firme. Podemos usarlo en su contra. Sofía, ya en su portátil, abrió un software para analizar el archivo. Los metadatos muestran que se creó hace 2 días, dijo, señalando las marcas de tiempo. Puedo rastrear la subida a una IP vinculada al servidor de la startup de Jacobo. Sus conocimientos tecnológicos eran un salvavidas inesperado. Marcos llegó en menos de 1 hora, con su maletín más pesado que antes. Las grabaciones de la cámara del funeral, los registros financieros de Elena y ahora este de Efaque. Es suficiente para solicitar órdenes de protección urgentes, dijo, extendiendo papeles sobre la mesa. Los juzgados de aquí priorizan las pruebas claras de acoso. Asentí, mi determinación se endurecía. Preséntalas, dije. Todas. Sofía siguió investigando, su pantalla brillaba con líneas de código. Lo tengo, exclamó mostrando un informe. El de Efaque se hizo con una herramienta de IA gratuita. Un trabajo chapucero. He aislado artefactos, distorsiones de píxeles y fallos de audio. Podemos demostrar que es falso. Envió el análisis por correo a Marcos, quien lo añadió al expediente legal. Esto refuerza nuestro caso, dijo él, mientras su pluma se movía rápidamente. Están intentando arruinar tu reputación, pero se han pasado de la raya. A la mañana siguiente el Instagram de mi madre tenía una nueva publicación. Una foto mía de adolescente con el pie de foto, siempre ha sido una chica conflictiva. Gente con la que había crecido le daba a me gusta, sus comentarios eran hirientes. Me sentí expuesta, pero Sofía me apretó la mano. Están desesperados, dijo. Mantengámonos centradas. Respiré hondo, recordando el consejo de mi abuelo de mantener la cabeza fría. Victoria Ramos llamó con una actualización. Tus padres intentaron acceder de nuevo a las cuentas del patrimonio. Se les denegó el acceso gracias a los nuevos códigos. Ana Torres envió un mensaje a continuación. Los gerentes de las tiendas recibieron correos electrónicos de una cuenta anónima cuestionando la estabilidad de la cadena de marisquerías. Es tu familia, sin duda. Sus movimientos eran implacables, pero cada uno nos daba más material con el que trabajar. Marcos presentó las solicitudes de órdenes de protección esa misma tarde, citando acoso, robo y difamación. La ley española es estricta en esto, explicó. Con el de Efaque y las publicaciones de Instagram, esperamos una aprobación rápida. A finales de la semana, el juzgado respondió, se concedieron órdenes cautelares que prohibían a mi madre, mi padre y Jacobo contactar conmigo o con el negocio directamente. Incumplirlas podría acarrear multas o incluso prisión. Sofía me enseñó un borrador de publicación para mi propia cuenta. Una declaración sencilla, las mentiras se propagan rápido, pero la verdad perdura. Decidimos esperar, siguiendo el consejo de Marcos. Dejad que las órdenes les lleguen primero, dijo. No se lo esperarán. Miré por la ventana, las olas grises de la ría se mantenían firmes frente al caos. Mi familia pensó que podían enterrarme con mentiras, pero cada paso que daban solo cavaba su propia tumba más hondo. Una semana después de que se dictaran las órdenes de protección, me encontraba a las puertas de la Cámara de Comercio de Vigo. La brisa salada de la ría atravesaba mi chaqueta. El almuerzo era para honrar el negocio de mariscos de mis abuelos, un legado que abarcaba décadas. Se me revolvía el estómago sabiendo que mi madre, mi padre y Jacobo aparecerían. Marcos Serrano se ajustó la corbata a mi lado. Mantén la calma, dijo. La comunidad está observando. Dentro el salón de banquetes bullía con empresarios locales, cuyas conversaciones se detuvieron cuando entré. Ana Torres, ya en nuestra mesa, se inclinó. Los empleados están aquí para apoyarte, susurró, señalando a un grupo con los polos de la empresa. Sofía Kim, móvil en mano, escudriñaba la sala. Aún no hay señales de ellos, dijo, pero sus ojos permanecían alerta. El presidente de la Cámara, un hombre de pelo canoso, subió al estrado. Estamos aquí para celebrar la contribución de la familia Moreno a Vigo, comenzó sosteniendo una placa. Su cadena de marisquerías creó empleo y confianza. Los aplausos resonaron, pero vi movimiento en la entrada.
Mi madre entró con paso decidido, vestida de negro y con la cámara lista, seguida por mi padre y Jacobo. Sus rostros reflejaban una confianza total, como si fueran los dueños del lugar. Mi madre se dirigió directamente al presidente, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Ha habido un malentendido sobre el patrimonio, dijo secándose los ojos. Estamos aquí para reclamar reliquias familiares que nos pertenecen por derecho. Mi padre dio un paso al frente con un tono suave. El negocio nos pertenece a todos, no solo a una persona. Jacobo se quedó atrás con expresión incómoda, evitando mi mirada. Me mantuve firme con las piernas seguras a pesar de los nervios. Esas reliquias me las dejaron a mí, dije, lo bastante alto para que toda la sala me oyera. El testamento es claro. Se oyeron murmullos de sorpresa mientras el presidente fruncía el ceño, mirándonos a unos y a otros. La sonrisa de mi madre vaciló, pero insistió. Alejandra no está capacitada para gestionar esto. Está confundida, es inestable. Antes de que pudiera responder, una mujer del público se levantó, una vecina que conocía a mi abuela desde hacía años. Yo la vi llevarse los cubiertos de plata de su casa el día del funeral, gritó con el móvil en alto mostrando una foto. También lo publiqué en internet. Los murmullos crecieron. Un gerente de una de las tiendas se levantó a su lado. Correos anónimos intentaron asustar a nuestros proveedores, pero nosotros conocemos los verdaderos deseos de los señores Moreno. Sofía se inclinó y susurró, mira las redes sociales. Eché un vistazo a su teléfono. Periodistas locales estaban tuiteando en directo citando a la vecina. Una furgoneta de un canal de noticias esperaba fuera, su logo visible a través de la ventana. ¿Quién ha llamado a la prensa?, espetó mi padre, con el rostro enrojecido. Otro vecino levantó la mano. Yo. En esta ciudad nos protegemos los unos a los otros. Mi madre se aferró al bolso, su compostura se resquebrajaba. Esto es un asunto familiar, dijo con voz estridente. Pero ya no controlaba la situación. Ana se levantó, su voz cortó el aire. La cadena de marisquerías prospera gracias a la integridad de Javier e Isabel, no a la vuestra. Los empleados asintieron, algunos aplaudiendo. Un periodista se acercó con el micrófono listo preguntando por el testamento. Marcos me entregó una carpeta. Enséñaselo, dijo. Sostuve una copia del testamento, mi voz sonó clara. Mis abuelos me eligieron a mí para continuar su legado. Cada movimiento que habéis hecho demuestra por qué. Los aplausos del público ahogaron las protestas de mi madre. Jacobo desvió la mirada y sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Quizás sintió culpa, pero permaneció en silencio. Mi padre agarró a mi madre del brazo, dirigiéndola hacia la salida. Esto no ha terminado, murmuró, pero sus pasos eran apresurados. Jacobo le siguió con la cabeza gacha, evitando las miradas de la multitud. La cámara de la furgoneta de noticias lo siguió mientras se iban, su frente unido desmoronándose bajo la mirada de la ciudad. El presidente volvió al estrado y me entregó la placa. A Alejandra Moreno por mantener el legado de los Moreno, dijo. La sala se puso en pie y aplaudió, brindándome un apoyo y una calidez que no esperaba. Sofía sonrió sacando una foto. Esto se va a hacer viral por las razones correctas, dijo. Mientras nos sentábamos de nuevo, Ana me apretó el hombro. Tus abuelos estarían orgullosos. Sostuve la placa, su peso me anclaba a la realidad. Habían intentado destrozarme delante de todos, pero Vigo había visto a través de sus mentiras. La lucha no había terminado, pero por primera vez sentía que la ciudad estaba conmigo. 6 meses después de la mediación, estaba en mi mesa del colegio de primaria de Vigo. Mi placa, Alejandra Moreno, maestra, seguía siendo el título que me daba estabilidad. La casa de la Ría se había convertido en mi hogar, sus silenciosos suelos un recordatorio de la confianza de mis abuelos. Había pasado semanas creando la Fundación Moreno, un fondo de becas para jóvenes que quisieran formarse en el sector pesquero. Hoy, los primeros beneficiarios venían de visita. 7 adolescentes entraron en mi aula, nerviosos pero ilusionados, con sus cartas de aceptación en la mano. Les entregué carpetas que detallaban la matrícula completa para cursos de formación profesional, ayudas mensuales y empleos garantizados en la cadena de marisquerías de la familia.
Mis abuelos construyeron este negocio basándose en el trabajo duro, les dije, viendo cómo se iluminaban sus rostros. Un chico de apenas 16 años sonrió. Esto significa que puedo quedarme aquí, no tendré que irme de la ciudad. Su esperanza reflejaba lo que yo había sentido aprendiendo de mi abuelo años atrás. Había dejado de mirar el Instagram de mi madre después de bloquear su número. Su última publicación, un lamento lacrimógeno sobre la traición familiar, no obtuvo respuesta por mi parte. Los mensajes de voz de mi padre exigiendo una parte de los 22,5 millones de euros iban directamente a la carpeta de spam. Jacobo envió un mensaje pidiendo tomar un café para aclarar las cosas. Lo borré. Su firma en el acuerdo de mediación era suficiente para mantenerlos a raya. Los cubiertos de plata y los libros de contabilidad devueltos permanecían intactos en el despacho, un recordatorio de su codicia. Marcos Serrano llamó con noticias. Tus padres han vuelto a incumplir las órdenes de protección, dijo con voz cortante. Contactaron con un gerente de tienda presionando para tomar el control. El juzgado les impuso multas más severas, aplastando los negocios inmobiliarios de mi padre. Su última empresa se derrumbó, declarándose en concurso de acreedores. Su historial crediticio, que antes era su orgullo, estaba tan dañado que ningún banco le concedería un préstamo. La unida comunidad empresarial de Vigo, leal al nombre de los Moreno, lo incluyó en la lista negra. Sofía Vega pasó por casa después del colegio, su teléfono vibraba con notificaciones. Tu madre está acabada, dijo mostrando un artículo de un periódico local. La prensa había expuesto su robo en el funeral, respaldado por filtraciones de la mediación. Su estatus de influencer se desmoronó, los patrocinadores la abandonaron y la demanda por difamación que había presentado a través de Marcos ganaba fuerza. Las leyes españolas eran duras con la difamación, y la pérdida de sus contratos publicitarios la dejó en una situación precaria. La startup de Jacobo fue la siguiente en caer, sus inversores, recelosos por el escándalo público, retiraron su financiación. Marcos me había advertido que los posibles cargos por abuso a personas mayores seguían sobre la mesa si decidíamos seguir adelante. Su último correo electrónico insinuando un arrepentimiento seguía sin leer. No estaba dispuesta a dar segundas oportunidades. Sus decisiones habían trazado una línea que yo no cruzaría. La cadena de marisquerías prosperaba bajo la dirección de Ana Reed, que había implementado un plan de participación en los beneficios para los empleados que yo había propuesto. Los trabajadores, muchos de los cuales habían conocido a mi abuelo, ahora tenían una parte de las ganancias. Victoria Grant me envió informes financieros actualizados, las inversiones del patrimonio estaban seguras e incluso creciendo. Estás honrando su visión, escribió. Paseé por la casa, deteniéndome en el viejo escritorio de mi abuelo, donde colgaba una foto descolorida de nosotros dos arreglando una furgoneta de reparto. Una tarde Luis Álvarez me entregó un sobre cerrado del desván. Sus abuelos dejaron esto para usted, dijo. Dentro había una carta de mi abuela. Alejandra, elige a quien llamas familia por su corazón, no por su apellido. Sus palabras me dieron firmeza, una guía en medio del caos. En el colegio una alumna tímida se quedó después de clase. Mi familia espera que les devuelva todo lo que han invertido en mí, dijo con voz queda. Le di una carpeta con recursos legales y consejos para establecer límites, lecciones que yo había aprendido a la fuerza. No les debes tu valía, le dije, haciéndome eco de lo que yo necesitaba oír a su edad. Un periódico local publicó un reportaje, la Fundación Moreno impulsa a la juventud de Vigo. Elogiaba las becas y el nuevo reparto de beneficios de la cadena de marisquerías. Ni una palabra sobre el desastre de mi familia, le había pedido a Marcos que lo mantuviera en privado. El apoyo de la comunidad era suficiente. Me detuve junto a la ría, en un nuevo jardín plantado donde mi abuela cultivaba hierbas aromáticas. Una pequeña placa decía, Isabel y Javier Moreno. Un legado construido sobre la confianza. Esa noche Marcos, Sofía, Ana, Victoria, Luis y Elena se reunieron para cenar en casa. La mesa, que una vez fue un campo de batalla, ahora estaba llena de calidez y risas. Ellos eran mi familia, ganada a base de lealtad. El abogado de mi madre envió una última carta, una débil petición de acuerdo. La rompí en pedazos. Las llamadas de mi padre cesaron, su negocio estaba arruinado.
La startup de Jacobo cerró, su silencio fue definitivo. Su codicia había quemado todos sus puentes, y yo había construido otros nuevos con quienes me apoyaron. La verdad era simple, la familia no es de sangre si se basa en mentiras. Proteger lo que importa significa alejarse de quienes no lo hacen.